Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Conceptos Bíblicos. Vamos a analizar una palabra muy interesante. Es bastante teológica esta palabra. Tiene que ver con la filosofía de la fe y es la palabra expiación, que ustedes la encontrarán allí en sus Biblias y quizás les cause cierto problema interpretarla o comprenderla, pero no es tan difícil. Se lo explicaré en forma sencilla. Recuerde usted cuando hay un delincuente y lo procesan en el tribunal y le dan una condena. Entonces en el periódico dice, expió sus culpas con 7 años de cárcel. ¿Qué le parece? Expió sus culpas. O sea que pagó él su culpa con cierta cantidad de años de cárcel. También se habla a veces de que hay que expiar ese templo porque fue profanado por unos muchachos. Allí entraron en la noche y rompieron e hicieron desmanes en ese templo. Hay que expiarlo, hay que de alguna forma limpiarlo, ¿no? Bueno, expiar en español es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Como decíamos recién, un delincuente sufre la pena impuesta por los tribunales y de ese modo está expiando sus culpas. En la Biblia, expiación también transmite la idea de cubrir. Dios expió nuestras culpas. Cristo pagó nuestros pecados y nos cubrió con su amor, con su perdón. Pero veamos algo en la Biblia acerca de la palabra expiación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento, el tercer libro de la Torá. Primero es Génesis, después viene Éxodo y después viene Levítico, que tiene que ver con la tribu de Leví, esa tribu que se dedicaba a adorar al Señor, a servir a Dios, a Yahvé, y que de allí venían los sacerdotes. Era una tribu dedicada al sacerdocio. Entonces acá el libro de Levítico aparece una serie de normas, de leyes, de ritos, de conductas propias de la religión de los hebreos. Entonces tenemos en Levítico capítulo 5, versículos 5 al 10. Vamos a leerlo. Mire lo que dice. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Holocausto es que lo quemaban. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. O sea que el sacerdote ofrecía un sacrificio por el pecado, pero el que se sacrificaba no era el pecador, sino que se sacrificaba ese pobre animalito. Se le mataba, ¿no es cierto? Y se le quitaba la sangre
y esa sangre se rociaba sobre el altar o bien se le quemaba en holocausto. Así es que podemos decir que expiación es la paga del pecado a través de un sustituto. En este caso, el sustituto era el animalito. Después vamos a ver que Cristo es nuestro sustituto en la cruz y Él entonces es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan el Bautista. Él es nuestro sustituto en la cruz. Vamos ahora, siempre en el libro de Levítico, pero ahora al capítulo 23, versículos 27 y 28. Dice así: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Fíjese, los judíos tenían un día especial en el año para expiar todas sus culpas, todos sus pecados. Era el Yom Kippur, así se decía en hebreo. El Yom Kippur era un día de la expiación. Ese era el día 10 del mes de Tisré. Tisré es el séptimo mes hebreo. Entonces, el día 10 de ese mes, ellos tenían el día de la expiación. Era un día solemne en que nadie trabajaba, nadie hacía nada, porque todos se dedicaban a el sacrificio, ¿no es cierto?, que se hacía allí en la tienda del encuentro y después en el templo de Salomón. Era un día en que todo el día se estaba en esa ritual. Vamos ahí a verlo en forma más detallada en algún momento, pero ahora podemos decir que el Yom Kippur era el día de la expiación de los judíos. Veamos ahora en el Nuevo Testamento, Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así tiene que ser el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene que ser misericordioso y fiel. Ese sumo sacerdote es Cristo, nuestro sumo sacerdote, que ofrece no un animal para expiar nuestras culpas, sino su propio cuerpo, su propia vida. Cristo hizo ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Él pagó nuestras culpas en la cruz. Él dio su vida por nosotros. Y desde ese momento, nunca más es necesario un sacrificio animal, un sacrificio para nosotros expiar nuestras culpas. Allí termina toda religión que sacrifica animales, al sacrificarse Jesucristo en la cruz, porque Cristo expió nuestros pecados. Para terminar, voy a leerle un texto también en Hebreos, pero que no dice la palabra expiación, pero transmite la idea de expiación para que usted lo entienda mucho mejor. En Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Dice así: y ciertamente, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así es,
Qué hermoso lo que hizo Cristo por usted y por mí. Qué hermoso ese acto de expiación. Él expió nuestras culpas. Él expió nuestros pecados. Podemos decir entonces que la expiación es la eliminación de la culpa. Ya no cargamos con la culpa de nuestros pecados en la conciencia, porque Cristo nos ha limpiado con su sangre de todos nuestros pecados. Es la eliminación de la culpa y del pecado a través de un tercero, en este caso Cristo. El culpable queda absuelto por medio ya no de un animalito, sino de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor le bendiga. Espero que este concepto haya quedado medianamente claro en su mente para que cuando usted lo encuentre en su Biblia lo comprenda muy bien. Que Dios lo bendiga y nos vemos en otro momento para estudiar otro interesante concepto bíblico.